Hola, ¿cómo estás? Gracias de corazón por estar aquí. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este mensaje, porque lo que vamos a compartir hoy puede cambiar la forma en la que ves la historia, la Biblia y tu propia vida. Si este contenido edifica tu fe, te animo a suscribirte al canal, a activar las notificaciones y dejar tu comentario con tu nombre y el país desde donde nos estás escuchando. Cada vez que te suscribes, comentas y compartes, ayudas a que la palabra de Dios siga llegando a más personas que hoy están confundidas, cansadas, al borde de rendirse. Este canal existe para proclamar la verdad de Cristo y preparar corazones para su regreso. Y tú formas parte de eso. Quiero comenzar haciéndote una pregunta directa. Si supieras con absoluta certeza que estás viviendo en los últimos años de la historia tal como la conocemos, ¿seguirías viviendo igual que hasta ahora? ¿Seguirías tomando las mismas decisiones, alimentando los mismos hábitos, caminando con la misma ligereza frente a Dios? Muchos hablan del fin del mundo con ligereza, como si fuera un tema para películas, teorías, chistes, pero la Biblia no lo presenta como un espectáculo, sino como el cierre solemne del plan de Dios con la humanidad. Y hoy, más que un discurso teórico, quiero que este mensaje sea un llamado amoroso, pero urgente a despertar. A través de los siglos, creyentes de todas las naciones se han hecho la misma pregunta. ¿Estamos ya en la última generación? ¿Seremos nosotros los que veremos el cumplimiento final de las profecías? Algunas personas usan sueños, visiones dudosas o teorías extrañas para responder. Pero un discípulo de Cristo no se guía por rumores, sino por la Escritura. La Biblia es nuestro mapa, nuestra brújula, nuestro punto de referencia. Y si hay un tema en el que debemos ser sobrios, es este. No se trata de poner fechas, sino de discernir los tiempos. No se trata de adivinar el día ni la hora, sino de reconocer los relojes que Dios colocó en la historia. Hay algo que se repite una y otra vez en las entrevistas, en las preguntas que recibo, en los mensajes que la gente envía. Muchos preguntan si cierta nación será la última potencia, si cierto gobernante será el último presidente de una gran nación, si tal apellido, tal evento o tal figura política es una clave escondida del fin. El corazón humano ama lo sensacionalista, pero el Espíritu Santo nos lleva a lo esencial. Y si hubiera que resumir en una sola palabra la señal más contundente de que hemos entrado en la fase final de la historia humana, esa palabra sería una sola: Israel. Tal vez tú has escuchado el nombre de Israel toda tu vida. Lo ves en las noticias, lo lees en titulares, lo escuchas en medio de guerras, conflictos, acuerdos, atentados. Sin embargo, para muchos la palabra Israel es solo un país más en el mapa. Un lugar pequeño, rodeado de enemigos, lleno de tensiones políticas y religiosas. Para Dios, en cambio, Israel es mucho más que un punto en el Atlas. Es la nación que Él eligió soberanamente para escribir delante de los ojos de todo el planeta una historia imposible de explicar sin reconocer que hay un Dios vivo dirigiendo el curso de los siglos. Hubo un momento no muy lejano en términos históricos en que alguien le preguntó a un hombre de Dios si podía demostrar la existencia del Creador en una sola palabra. No con discursos filosóficos, no con tratados complicados, sino de manera directa. La respuesta fue la misma: Israel. Si tú quieres saber si Dios existe, mira la historia de Israel. Si quieres comprobar que la Biblia no es un libro humano, observa el destino de Israel. Si quieres discernir si estamos cerca del final, presta atención a lo que sucede con Israel. Ese pequeño territorio en Medio Oriente es el termómetro colocado por Dios en medio de la humanidad. Cuando entiendes eso, las piezas comienzan a tomar forma. Ahora bien, antes de avanzar más, necesitamos aclarar algo crucial. La Biblia enseña que nadie conoce el día ni la hora del regreso de Cristo. No hay calendario humano capaz de marcar con exactitud ese momento. Ningún predicador, por ungido que parezca, tiene derecho a fijar una fecha. Cada vez que alguien lo intenta, demuestra que no ha entendido lo básico.
Pero el mismo Jesús que advirtió que nadie sabe el día ni la hora, también dijo que sí es posible conocer las señales de los tiempos. Es decir, no podemos saber el minuto exacto, pero sí podemos discernir la temporada. Como cuando miras el cielo y sabes si se acerca la lluvia o el verano. Jesús habló de guerras, rumores de guerras, hambre, terremotos, persecución, engaño religioso, enfriamiento del amor, confusión moral. Todo eso lo estamos viendo delante de nosotros. Sin embargo, entre todas las señales hay una que marca un antes y un después: la restauración de Israel como nación. Durante casi 2000 años, Israel no estuvo en el mapa como Estado. No tenía tierra, no tenía templo, no tenía gobierno propio. Sus hijos vivían dispersos por todas las naciones del mundo, muchos de ellos humillados, perseguidos, masacrados. Desde el primer siglo de nuestra era, parecía humanamente imposible que ese pueblo volviera a reunirse en la tierra que la Biblia describe como su herencia. Y sin embargo, ocurrió. Cuando el calendario llegó a mediados del siglo XX, algo sucedió que dejó perplejos a historiadores, sociólogos, analistas, políticos y expertos de todo tipo. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del horror de los campos de concentración, después de intentar borrar al pueblo judío de la faz de la tierra, las grandes naciones votaron para que Israel volviera a levantarse. En un solo día, una nación resurgió oficialmente en su tierra ancestral. Lo que para muchos parecía un capítulo cerrado de la historia bíblica, Dios lo abrió de nuevo delante de los ojos de todo el planeta. Eso no fue un accidente político, fue una declaración profética. Quiero que te detengas un momento y pienses en esto. Ninguna otra etnia ha pasado casi 2000 años fuera de su territorio, mezclada entre pueblos, culturas, idiomas distintos, sin perder su identidad. Las civilizaciones se levantan, conquistan, desaparecen o se diluyen. Muchos pueblos de la antigüedad ya ni siquiera son reconocibles. Pero Israel, disperso por el mundo, siguió celebrando sus fiestas, conservando su idioma, leyendo sus escrituras, orando por el regreso a la tierra de sus antepasados. Siglo tras siglo, generación tras generación, volvían a repetir la misma esperanza: el próximo año en Jerusalén. Y un día, esa frase dejó de ser solo un suspiro y se convirtió en una realidad. Cuando Jesús habló de la higuera que vuelve a brotar, no estaba inventando una historia sin contexto. En la Biblia, la higuera es una imagen vinculada a Israel. Hubo un día en que el Mesías se encontró con una higuera llena de hojas pero sin fruto, y ese acto simbólico representó una nación que lo tenía todo: templo, tradiciones, sacrificios, pero que no lo reconoció como Salvador. Esa higuera fue declarada estéril. Y poco tiempo después, Jerusalén fue destruida, el templo derribado y el pueblo esparcido. Sin embargo, el mismo Dios que disciplina es el Dios que restaura. Y cuando Él anunció que la higuera volvería a echar hojas, nos estaba anunciando que Israel resurgiría en la historia como señal de que la cuenta regresiva se había puesto en marcha. Tal vez tú has pensado que todo esto es demasiado teórico, demasiado lejano a tu vida diaria. Pero te voy a decir algo con toda sinceridad. Si Israel está de nuevo en su tierra, si las profecías que parecían imposibles ya se cumplieron ante nuestros ojos, eso significa que tú y yo no estamos viviendo un capítulo cualquiera de la historia. Estamos insertados en los últimos compases de una sinfonía milenaria. Y cada decisión que tomas, cada día que te acuestas sin orar, cada pecado que normalizas, cada vez que corres tras las cosas de este mundo ignorando a Dios, lo haces en el tramo final del camino. No es lo mismo dormir en medio del desierto que quedarse dormido a 10 pasos del precipicio. Hay algo más que quiero subrayar. Muchos están obsesionados con teorías, conspiraciones, nombres de políticos, sistemas económicos, potencias militares, pero pasan por alto lo central.
No es una potencia humana la que marca el ritmo del fin. No es una élite secreta la que cierra la historia. Es Dios usando instrumentos humanos y permitiendo procesos, pero conduciendo todo hacia un desenlace que Él anunció con siglos de anticipación. Y en ese plan, Israel no es un detalle más, es una pieza clave. Cada vez que escuchas ese nombre en las noticias, recuerda que detrás de cada titular hay una mano invisible que sigue moviendo la historia hacia el día en que el rey volverá. Mientras todo esto sucede a nivel global, hay otra pregunta que no podemos evitar. ¿Qué está pasando con tu historia personal? De nada te sirve dominar cronologías proféticas si no le permites a Cristo reordenar tu vida. No basta con saber que Israel es la evidencia de que Dios existe si tú sigues viviendo como si Él no existiera. No alcanza con reconocer que estamos cerca del final si sigues postergando tu arrepentimiento, tus decisiones, tu obediencia. Hay quienes están fascinados con los detalles del Apocalipsis, pero no son capaces de pedir perdón a su cónyuge, de dejar un pecado oculto, de rendir su orgullo. Eso es jugar con fuego espiritual. Tal vez tú mismo te describirías hoy como una persona religiosa, pero vacía. Sabes cosas de la Biblia, conoces algunos versículos de memoria, has estado en iglesias, conferencias, reuniones, pero por dentro hay una lucha, un cansancio, una sensación de que falta algo real. Has escuchado hablar del fin desde niño y has llegado a acostumbrarte. El tema ya no te sacude, lo escuchas como quien oye una noticia más. Sin embargo, el Espíritu de Dios no te ha traído a este mensaje por casualidad. Él quiere confrontarte con una verdad sencilla y a la vez profunda. No estás en esta generación por accidente. Fuiste colocado en este tramo de la historia para tomar una posición. En algún momento todas las líneas se van a cerrar. La historia de Israel llegará a su clímax. Las naciones tendrán que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Los sistemas humanos mostrarán su fragilidad. Los ídolos modernos se derrumbarán. Y cuando eso suceda, lo único que importará es si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. No importará cuántas teorías conocías, cuántos debates seguiste, cuántas veces hablaste del fin. Lo que pesará será si viviste como discípulo, si te rendiste al señorío de Cristo, si permitiste que su palabra transformara tu carácter, tus relaciones, tus prioridades. Antes de avanzar en los próximos minutos hacia detalles más profundos sobre el papel de Israel, la estructura de la historia humana y la manera en que Dios ha conducido los siglos hacia este punto, quiero invitarte a hacer algo. No cierres tu corazón, no adoptes la postura del espectador indiferente. Este no es un mensaje para entretenerte, es una convocatoria para despertar. Si el Espíritu Santo ya comenzó a hablarte, dile en tu interior que no quieres seguir igual. Dile que estás dispuesto a dejar que Él rompa estructuras internas, derribe excusas, sacuda tu comodidad, porque la generación que verá el cumplimiento de las últimas profecías también será la generación más confrontada, más probada y más observada por el cielo. En la siguiente parte vamos a entrar más de lleno en la forma en que Dios ha ido marcando etapas. Desde el principio de la humanidad hasta el renacimiento de Israel y cómo todo eso encaja con el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Verás que nada de lo que está pasando es casual. Cada guerra, cada crisis, cada redefinición moral, cada tendencia global está conectada con un escenario que la Biblia describió mucho antes de que los imperios modernos existieran. Y al entender eso, tu manera de ver las noticias, tu manera de ver tu propia vida y tu relación con Dios no volverán a ser las mismas. Sigamos adelante. Ahora que has comprendido por qué Israel es la clave profética más contundente de nuestros tiempos, es momento de profundizar en el diseño con el que Dios ha movido la historia humana desde el principio. No estás escuchando un relato mítico ni una interpretación forzada. Estás entrando en la secuencia exacta que las Escrituras revelan y que, sin exagerar, está llegando a su punto culminante en nuestros días. Y lo que voy a explicarte ahora
es fundamental para que entiendas por qué esta generación es distinta a todas las previas, por qué el reloj profético parece acelerarse y por qué Dios te permite estar vivo precisamente ahora. Todo comienza con algo que muchos pasan por alto. Dios no improvisa. El plan de Dios nunca ha sido reactivo. No responde a los eventos, los dirige. Él no corre detrás de la historia, la escribe. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, vemos un orden impecable, una sucesión de etapas, un mapa espiritual trazado para guiar a la humanidad hacia un destino que no puede ser alterado por gobiernos, filosofías, ideologías ni poderes ocultos. Y cuando uno observa estas etapas con calma, descubre que estamos viviendo exactamente en el lugar que la Biblia anunció. Desde la caída de Adán hasta el diluvio, Dios permitió que el pecado mostrara su profundidad. Después del diluvio, las naciones surgieron de los 3 hijos de Noé y la diversidad que hoy vemos en el mundo tiene su origen allí. No es casualidad que las etnias, idiomas y culturas se distribuyan de la manera en que se distribuyen. Todo tiene un hilo conductor, pero no fue sino hasta la llamada de Abraham cuando Dios decidió levantar un pueblo específico para convertirse en el canal de su revelación. Abraham no era judío, no pertenecía a ninguna tradición religiosa particular. Era un hombre común dentro de una cultura pagana. Sin embargo, Dios lo llamó para sembrar la primera semilla del plan redentor. A partir de Abraham nacieron Isaac y luego Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Israel. Ese nombre que hoy aparece en todos los titulares del mundo significa el que lucha junto a Dios. No el que lucha contra Dios, sino el que lucha a su lado. Desde ese momento, la historia bíblica comenzó a tomar una forma clara. 12 hijos de Jacob se convirtieron en las 12 tribus de la tribu de Judá. Dios escogió la línea que llevaría al Mesías. Y con cada generación, con cada rey, con cada profeta, Dios fue preparando el escenario para la llegada de su hijo. Pero recuerda esto, Israel no fue escogido porque fuera mejor, más numeroso o más santo que los demás pueblos. Fue escogido porque Dios quiso revelar su gloria a través de lo débil, lo pequeño, lo improbable. Y esa lógica divina sigue vigente. Dios sigue escogiendo lo que el mundo desprecia para avergonzar a los soberbios. Sigue tomando lo que parece insignificante para manifestar su poder. Y si hoy tú estás escuchando este mensaje, no es por casualidad. Dios te escogió no porque seas perfecto, sino porque quiere escribir algo grande en tu vida, algo que tendrá sentido cuando veas el panorama completo. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios dio leyes, instrucciones, mandamientos y advertencias. Los judíos recibieron la Torá, un compendio perfecto de principios espirituales, morales, sociales y civiles. Recibieron profecías que anunciaban el futuro de las naciones, la venida del Mesías, los juicios, las restauraciones, las guerras y los tiempos finales. Todo eso fue entregado a un solo pueblo para que luego ese mensaje se extendiera al mundo entero. Pero Israel falló. Falló no porque Dios se equivocara al escogerlos, sino porque el corazón humano es frágil cuando confía en sí mismo. Cuando Cristo apareció, naciendo de una virgen, cumpliendo cada detalle profético, la nación que más debía reconocerlo fue la que lo rechazó. Y ese rechazo trajo consecuencias. Después de su crucifixión y resurrección, los romanos destruyeron Jerusalén. El templo fue arrasado. El pueblo fue dispersado. Y los judíos comenzaron un exilio que duraría casi 2 milenios. Cualquier civilización en esas circunstancias habría desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, Israel no desapareció. La Biblia había declarado que Dios los dispersaría, pero también que los reuniría nuevamente en los últimos días. Y Dios cumple lo que promete. Durante este largo periodo, Dios levantó una nueva entidad espiritual, la iglesia, el cuerpo de Cristo.
un pueblo nacido no de una etnia, sino de la fe, un pueblo formado por hombres y mujeres de todas las naciones, unidos por un solo espíritu. Desde Pentecostés hasta hoy, la iglesia ha avanzado por siglos, llevando el evangelio, enfrentando persecuciones, atravesando oscuridad, pero creciendo. Y hoy, cuando vemos la iglesia extendida por el mundo y vemos a Israel otra vez en su tierra, sabemos que estos dos relojes espirituales están señalando lo mismo. El final se acerca, pero volvamos a Israel. No puedes entender el tiempo en el que vivimos si no entiendes que el renacimiento de Israel en 1948 es uno de los milagros más grandes desde la resurrección de Cristo. Una nación dispersa por casi 2000 años regresó a su tierra en un solo día. Eso no tiene explicación natural. Ningún imperio lo logró, ninguna revolución lo forzó, ninguna filosofía lo inventó. Eso fue la mano de Dios obrando en medio de guerras, tratados, decisiones políticas, tensiones globales y corazones endurecidos. Y desde ese momento, cada guerra en el Medio Oriente, cada intento de eliminar a Israel, cada ataque, cada levantamiento, cada discurso de odio, cada movimiento internacional, tiene un significado profético. Porque Dios dijo que aunque las naciones se levanten, Israel no será arrancado de la tierra otra vez. Y hasta ahora ni los ejércitos más numerosos, ni las alianzas más poderosas, ni las ideologías más radicales han podido destruirlos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su sello sobre esa nación. No porque ellos sean perfectos, sino porque Él es fiel. Cuando las profecías anunciaron que Israel volvería a la tierra, también anunciaron que cuando eso sucediera, la generación que viera ese evento no pasaría hasta ver el cumplimiento total. Y aquí es donde las cosas se vuelven personales. Si tú naciste después de 1948, estás viviendo dentro de esa generación profética. Si estás escuchando esto hoy, eres parte de la época más delicada y más gloriosa de la historia humana. No es casualidad que hayas nacido ahora y no hace 100 años o 300. Dios te posicionó en este tiempo porque tiene un propósito contigo. Pero quiero que entiendas algo más profundo. El tiempo de Dios no es el nuestro. Dios no mide los días como nosotros. Lo que para ti es un año, para Él puede ser un suspiro. Cuando Pedro escribió que para Dios un día es como 1000 años, no estaba hablando en forma poética, estaba revelando un patrón divino. La humanidad ha tenido 6000 años desde Adán hasta hoy, y estamos entrando en lo que simbólicamente sería el umbral del séptimo día, el tiempo del reposo, del reino mesiánico. Y cuando uno entiende esa estructura, comprender que estamos cerca ya no parece una exageración emocional, sino una conclusión lógica. Imagina que estás observando una construcción gigantesca. Durante siglos ves cómo se colocan los cimientos, los muros, los pilares, las vigas principales. Ves cómo se unen secciones, cómo se modifican estructuras. Pero llega un momento en que la obra está casi terminada. Solo faltan detalles finales, retoques, ajustes menores antes de que el edificio sea presentado. Eso es lo que está pasando ahora. Dios ha construido el escenario de la historia y estamos viendo los últimos movimientos antes del desenlace. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Dónde encajas tú en todo esto? ¿Qué está construyendo Dios en tu vida? ¿Qué está tratando de derribar? ¿Qué está queriendo levantar? Porque así como Dios ha movido naciones, reyes, imperios y generaciones completas, también mueve historias personales. Si estás atravesando luchas internas, crisis familiares, problemas emocionales, dudas espirituales, no pienses que estás abandonado. Estás siendo formado, estás siendo moldeado. Dios está preparando tu corazón para que pueda resistir lo que viene y permanecer firme en el cumplimiento de su propósito. Tal vez tu matrimonio está pasando por tormentas. Tal vez estás enfrentando heridas del pasado que no has sanado. Tal vez creciste en un ambiente donde no te enseñaron a amar, a escuchar, a perdonar. Tal vez estás luchando con hábitos que no puedes vencer por ti mismo.
Todos esos procesos, por dolorosos que sean, no son castigos sin sentido. Son la escuela del Espíritu Santo. Él te está mostrando áreas que necesitan ser transformadas. Está sacando a la luz lo que estaba escondido para que puedas ser libre. Está preparando tu carácter para que seas un testigo firme en tiempos de confusión. Cada prueba es una herramienta, cada lágrima tiene propósito, cada batalla es parte del entrenamiento espiritual que Dios usa para que estés listo cuando el mundo entero comience a tambalear. Mientras las naciones se estremecen, Dios quiere que tu corazón permanezca firme. Mientras el mundo busca respuestas en la política, en la ciencia, en los sistemas humanos, Dios quiere que tú estés anclado en la verdad que nunca cambia. Y esto es crucial. No puedes enfrentar los tiempos finales con un cristianismo superficial. No puedes avanzar con una fe débil y sin raíces. No puedes navegar un mundo quebrado si tu vida espiritual está dormida. Dios está llamando a esta generación a un nivel más profundo de compromiso, obediencia y santidad. Está derribando el cristianismo tibio, cómodo, emocional, y está levantando creyentes que viven la palabra, que oran, que luchan, que se mantienen firmes, incluso cuando todo alrededor se derrumba. Y quizá mientras te hablo, Dios ya está tocando áreas dentro de ti que sabes que necesitas entregar, cosas que has arrastrado por años, dolencias emocionales que nunca expresaste, pecados ocultos que te consumen por dentro, rutinas espirituales vacías, relaciones rotas, miedos que te paralizan. Nada de eso es ajeno al plan de Dios. Él quiere sanarte para que puedas caminar con claridad en estos tiempos. Quiere despertar tu espíritu, fortalecer tu mente, renovar tu corazón y alinearte con su propósito eterno. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo Dios preparó el terreno político, cultural y espiritual para el renacimiento de Israel y cómo los eventos globales actuales encajan perfectamente con la narrativa profética que está por cumplirse. Verás que nada escapa al control divino y que el mismo Dios que mueve imperios también está obrando en tu vida de forma personal. Prepárate porque lo que viene a continuación va a abrirte los ojos a una realidad que muchos ignoran, pero que es fundamental para entender dónde estamos parados y hacia dónde nos dirigimos. Continuemos. Ahora que has entendido cómo Dios dirige la historia a través de etapas perfectamente estructuradas, es momento de profundizar en uno de los aspectos más sorprendentes y menos comprendidos del panorama profético, la manera en que Dios movió las piezas del escenario mundial para hacer posible el retorno de Israel y cómo esos mismos movimientos siguen moldeando el presente político, cultural y espiritual en el cual tú vives. Nada de lo que está ocurriendo a nivel global es accidental. Todo está conectado y cada detalle, por pequeño que parezca, encaja en un diseño magistral. Lo que vas a escuchar ahora no es teoría, ni exageración, ni especulación religiosa. Es la secuencia histórica exacta por medio de la cual Dios preparó nuestro tiempo y que además marca el inicio de la cuenta regresiva que estamos viendo consumarse frente a nuestros ojos. Para comenzar, debes entender que ninguna nación sobre la faz de la tierra ha tenido una historia tan singular, tan llena de imposibles, tan plagada de persecuciones y resurrecciones como Israel. Ningún otro pueblo ha sido dispersado por casi 2000 años y ha vuelto a la vida con su idioma, su cultura y su identidad intactos. Y nada de esto puede explicarse desde un punto de vista meramente humano. La historia universal no tiene precedentes similares. Cuando uno observa fríamente las fechas, los movimientos geopolíticos, los conflictos internacionales, las guerras, las resoluciones de organismos globales y los levantamientos sociales, uno se encuentra frente a un patrón claro, coherente y deliberado. Es como si una mano invisible hubiera orquestado paso a paso los eventos más decisivos del siglo XX para cumplir lo que los profetas anunciaron hace siglos.
Y esa mano, como sabrás, es la mano soberana del Dios que gobierna los tiempos. Pero antes de llegar a 1948 necesitamos retroceder más atrás. El Medio Oriente durante siglos estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano, un imperio vasto, sólido y extenso que llegó a abarcar regiones claves para el desarrollo profético. Este imperio gobernó Jerusalén y áreas circundantes por más de 400 años. Mientras ese imperio se mantuviera firme, Israel no podría regresar a su tierra. Era imposible. Ningún judío tenía autoridad legal o militar para reconstruir nada. La región estaba controlada política, cultural y religiosamente por una potencia que en aquel tiempo parecía indestructible. Pero la historia muestra que Dios tiene la capacidad de levantar imperios y derribarlos cuando ha llegado la hora. A comienzos del siglo XX estalló la Primera Guerra Mundial. Una guerra que nadie previó con precisión y que transformó la geopolítica mundial para siempre. En esa guerra el Imperio Otomano fue derrotado. Las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, tomaron control del territorio que antes pertenecía a los otomanos. Y aunque para la mayoría ese evento fue simplemente uno más dentro del caos bélico, para Dios era un paso indispensable. Era la primera fase del movimiento divino para preparar el regreso de Israel. Porque si los otomanos no caían, Israel no tendría terreno donde renacer. Después de la Primera Guerra Mundial, surgió un intenso debate internacional sobre qué hacer con la región. Pero mientras los gobiernos discutían, había algo creciendo silenciosamente entre los judíos dispersos por el mundo. Una convicción, un anhelo antiguo, un sueño que parecía imposible. Varios líderes judíos comenzaron a promover la idea del retorno nacional. Entre ellos, Theodor Herzl, un hombre visionario que comprendió que el pueblo judío nunca estaría seguro ni completo sin una patria propia. Dios estaba tocando corazones, despertando una conciencia que había estado dormida por siglos. Era como si de repente la identidad colectiva de Israel volviera a despertar y con ella el deseo de volver a la tierra que Dios les había dado siglos atrás. Sin embargo, no era suficiente con el deseo. Hacía falta una segunda sacudida histórica. Y esa segunda sacudida llegó con la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto global abrió nuevamente la puerta a decisiones radicales. La tragedia que vivió el pueblo judío en Europa durante ese periodo marcó un punto de inflexión moral para la humanidad. Cuando las naciones vieron la magnitud del sufrimiento, se abrió espacio para reconsiderar seriamente la propuesta de restaurar una patria judía. Fue entonces cuando las Naciones Unidas votaron a favor de reconocer un Estado israelí. Y el 14 de mayo de 1948, contra toda probabilidad, Israel renació. Ese día no fue un accidente político, fue el cumplimiento profético más impactante de la era moderna. Un pueblo sin nación, sin ejército, sin territorio propio, sin poder militar significativo, se levantó de entre las cenizas de la historia para regresar a la tierra que Dios les prometió. Ninguna lógica natural puede explicar semejante acontecimiento. Lo más sorprendente es lo que ocurrió después. Apenas un día después de su declaración de independencia, varias naciones vecinas atacaron a Israel con el objetivo de destruirlo antes de que pudiera consolidarse como país. El cálculo militar era sencillo: Israel debía caer en cuestión de días, pero no cayó, sobrevivió, resistió, y no solo eso, sino que se fortaleció. A lo largo de décadas, Israel enfrentó guerras como la de 1956, la de 1967, la de 1973 y múltiples conflictos posteriores. En cada una de ellas, la lógica militar apuntaba a su destrucción. Sin embargo, aquí sigue una nación minúscula rodeada por millones de enemigos, pero imposible de borrar. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede un país tan pequeño
sin extensión territorial significativa y sin recursos naturales extraordinarios, mantenerse firme frente a tantas amenazas? La respuesta es simple, porque la protección de Israel no descansa en su tecnología o en su ejército, sino en la fidelidad del Dios que prometió preservarlos. Ahora bien, si Israel es el reloj profético, como ya hemos establecido, debemos observar cómo ese reloj sigue avanzando. Desde su renacimiento, el mundo ha experimentado cambios drásticos y acelerados. La globalización, las tensiones políticas, los cambios culturales, las revoluciones tecnológicas, los levantamientos sociales y las crisis económicas se han vuelto más frecuentes y más intensas. Cada década parece avanzar más rápido que la anterior. Y muchos sienten, incluso sin conocer profecías, que algo se aproxima, algo grande, algo inevitable. Es como si el mundo estuviera al borde de un cambio que nadie puede detener. Y quienes conocen las Escrituras saben que no es una sensación emocional, sino la señal de que estamos entrando en la etapa final del plan divino. Pero Dios no solo mueve naciones, Dios también mueve vidas individuales. Y mientras Él prepara el escenario mundial, también prepara tu corazón. No puedes vivir estos tiempos con la misma actitud que tenías hace 5, 10 o 15 años. Ya no estamos en una época donde uno puede caminar dormido espiritualmente. No estamos en un tiempo donde uno pueda entretenerse con cosas pasajeras. Dios está llamando a su pueblo a levantarse en oración, en santidad, en discernimiento y en compromiso. Y esto implica un cambio profundo dentro de ti. Muchos viven atrapados en heridas del pasado, otros luchan con hábitos que los destruyen poco a poco, otros están atrapados en rutinas espirituales sin vida, otros han permitido que las preocupaciones los paralicen, otros viven en conflicto constante con sus familias y muchos aún no han comprendido que cada área de dolor, cada área de lucha, cada área de conflicto es un lugar donde Dios quiere tratar contigo. No para destruirte, sino para formarte. No para castigarte, sino para fortalecerte. Dios está usando tus dificultades como herramientas para moldear tu carácter. Cuando te sientes quebrado, Él te está reconstruyendo. Cuando te sientes débil, Él está preparando tu fuerza. Cuando te sientes solo, Él está aproximando tu espíritu al suyo. Cada proceso que atraviesas es parte de un entrenamiento para que puedas sostenerte cuando el mundo entre en crisis más profundas. No pienses que tus lágrimas son inútiles. No pienses que tus luchas son casualidad. No pienses que tus caídas son el final. Dios está forjando algo en ti que será necesario para los tiempos que vienen. Y mientras el mundo se pregunta qué está pasando, Dios te pregunta algo a ti. ¿Estás preparado? ¿Estás despierto? ¿Estás atento a lo que Él quiere hacer en tu vida? ¿O estás dejando que el ruido del mundo te distraiga? Porque lo que viene no será fácil. Habrá confusión, habrá división, habrá engaños, habrá presiones. Pero también habrá una gracia sobrenatural para aquellos que permanezcan firmes, que conozcan la voz de Dios, que caminen en integridad, que vivan con propósito y que no se dejen arrastrar por el caos. En la siguiente parte te mostraré cómo los eventos actuales del mundo coinciden con exactitud en la estructura profética anunciada hace siglos y cómo esto confirma que no estamos viviendo una época común, sino el periodo previo al cumplimiento de las últimas promesas. Prepárate, porque lo que viene a continuación no solo te abrirá los ojos, sino que cambiará la forma en que entiendes la historia, la fe y tu propio propósito en la vida. Sigamos adelante, porque lo que estás a punto de escuchar marcará un antes y un después en tu comprensión del tiempo histórico en el que vivimos. Hasta ahora hemos visto cómo Dios movió naciones, imperios y gobiernos para preparar el regreso de Israel, pero ahora debemos ascender un nivel más profundo. Vamos a penetrar en el corazón del plan divino, en la manera concreta en que Dios dirige no solo el destino de pueblos enteros, sino también la vida personal de cada individuo
que oye su voz. Y al hacerlo, comprenderás que la razón por la cual estás escuchando este mensaje no es una casualidad. Hay momentos en la vida que funcionan como señales luminosas. Momentos en los que Dios interrumpe nuestro ritmo, nos sacude, nos confronta, nos despierta y nos obliga a mirar hacia arriba. Este es uno de esos momentos. Tu historia personal está siendo alcanzada por un llamado que va más allá de lo que puedes imaginar. La mayoría de las personas vive su vida sin entender que atraviesan procesos guiados por Dios. Muchos piensan que las dificultades son simples desgracias, que las lágrimas solo son parte de un destino cruel o que los fracasos son síntomas de debilidad. Pero cuando Dios se propone formar el carácter de alguien, Él no usa comodidad, Él usa presión. Él usa circunstancias que te confrontan contigo mismo, que rompen tu orgullo, que purifican tus motivaciones, que te enseñan a esperar, que te obligan a renunciar a lo que te impide avanzar y que revelan la profundidad de tu corazón. Lo que has vivido hasta hoy no es un desvío, es un diseño. Y ese diseño está alineado con el tiempo en el que estamos viviendo. Mientras el mundo se acelera hacia su destino profético, Dios está acelerando también las obras internas que necesita realizar dentro de ti. Existen personas que han pasado su vida atrapadas en heridas familiares que jamás se enfrentaron. Otros crecieron sin amor, sin dirección, sin afirmación, sin un modelo que les mostrara cómo amar o ser amados. Otros fueron marcados por traiciones profundas que dañaron su confianza y endurecieron su forma de relacionarse con el mundo. Otros fueron moldeados por ambientes violentos, destructivos o negligentes. Otros han vivido creyendo que sus errores los definen. Y cuando se ven a sí mismos, solo reconocen un pasado que los persigue. Pero Dios nunca te ha pedido que vivas mirando hacia atrás. Él quiere que mires hacia adelante, hacia aquello que Él quiere construir en ti. Él no te llamó para que vivieras repitiendo los patrones de tus heridas. Te llamó para que experimentes una transformación que sea visible, real, profunda y permanente. No puedes comprender el tiempo en el que vivimos si primero no comprendes lo que Dios quiere hacer en tu interior, porque el mundo está cambiando rápidamente y lo que viene exigirá una fortaleza espiritual que no puede improvisarse. El mundo se vuelve más confuso, más dividido, más polarizado. Las ideologías se enfrentan, la moral se diluye, la verdad se distorsiona, las familias se fragmentan, las generaciones se desconectan. Y en medio de ese caos, Dios está levantando individuos capaces de permanecer firmes, de ser luz, de ser sal, de ser coherentes cuando el mundo esté perdiendo su centro. Pero esos individuos no se levantan accidentalmente. Dios los forma, Dios los pule, Dios los quiebra, Dios los reconstruye. Dios los guía por procesos dolorosos para que puedan sostener el peso del propósito que Él quiere entregarles. Observa tu propia historia. Piensa en los momentos en los que sentiste que te habías perdido. Piensa en aquellas noches donde nadie podía calmar tu ansiedad. Recuerda aquellas etapas donde creíste que tus oraciones no tenían respuesta. Recuerda las veces en las que tu corazón se sintió seco, agotado, cansado. Nada de eso fue inútil. Era Dios llevándote a un punto donde entendieras que tu fuerza no sería suficiente. Él estaba llevándote a una profundidad donde la única respuesta posible fuera rendirte ante Él, porque mientras tengas el control, Él no puede moldearte. Mientras actúes según tu fuerza, Él no puede transformarte. Mientras vivas desde tu orgullo, Él no puede levantarte. Él te lleva al límite para mostrarte que ese límite es el inicio de su obra. Es ahí donde comprendemos algo fundamental. Dios no busca personas perfectas. Él busca personas disponibles, personas que acepten que solas no pueden, personas que admitan que necesitan ser renovadas, personas que dejen sus excusas, sus máscaras, sus mecanismos de defensa, su orgullo y su autosuficiencia.
personas que permitan que la verdad entre en lo más profundo de su alma. Cuando alguien llega a ese punto, algo sobrenatural comienza a ocurrir. Dios toma lo que estaba roto y lo convierte en algo fuerte. Toma lo que estaba oscuro y lo llena de luz. Toma lo que había sido despreciado y lo transforma en testimonio. Ahí comienza la verdadera transformación. La transformación que no depende de esfuerzos humanos, sino del poder del Espíritu de Dios que trabaja desde adentro hacia afuera. Pero para comprender todo esto, debemos mirar nuevamente hacia la historia profética. Dios nunca mueve una vida sin antes haber movido el escenario donde esa vida se va a desarrollar. Lo que Él ha permitido que ocurra en el mundo entero tiene un propósito: la aceleración tecnológica, el surgimiento de nuevos conflictos, la inestabilidad económica, los cambios radicales en la sociedad, la fragilidad emocional de las generaciones más jóvenes, la confusión espiritual que se extiende. Todo esto forma parte de un panorama mayor. Nada de lo que estás viendo en las noticias es aislado. El mundo entero está siendo empujado hacia un punto de definición. Muchos sienten una presión que antes no existía, una tensión emocional que los acompaña desde que despiertan hasta que se van a dormir. Otros sienten que sus vidas personales se han vuelto más inestables, más impredecibles. Otros sienten que todo está cambiando demasiado rápido. Otros sienten que están siendo empujados hacia decisiones profundas. Otros perciben que algo grande se aproxima, como si el aire mismo se encontrara cargado de una expectativa silenciosa. Nada de eso es casualidad. Es el eco espiritual de un tiempo que está llegando a su culminación. Y si no estás atento, si no estás despierto, puedes pasar por la vida sin comprender el momento en que Dios te está llamando. La pregunta entonces no es únicamente qué está pasando en el mundo, sino qué está pasando en tu interior. Porque el mensaje profético no es solo información, es confrontación. Te obliga a mirar tu vida con honestidad. Te obliga a reconocer dónde estás espiritualmente. Te obliga a preguntarte si realmente estás caminando en la dirección correcta. Te obliga a decidir si seguirás viviendo como hasta ahora o si darás el paso hacia una transformación profunda. Dios está tocando la puerta de tu corazón no para asustarte, sino para despertarte. Él te ha preservado, te ha acompañado, te ha sostenido, incluso cuando tú mismo te alejaste, y ahora te está llamando para que tomes en serio lo que Él quiere hacer contigo. Lo que verás en la siguiente parte ampliará aún más tu visión del tiempo profético. Entraremos en la parte más sensible y decisiva, donde comprenderás cómo los eventos globales actuales encajan con lo anunciado desde la antigüedad y cómo todo esto nos acerca a un momento culminante en la historia de la humanidad. Mantente conmigo, porque lo que viene ahora es vital para que no solo entiendas el mundo que te rodea, sino también el propósito divino que te está esperando. Ahora entremos en la parte final de este mensaje, una parte que no busca solamente informarte, sino confrontarte, animarte, consolarte y encender dentro de ti una llama que tal vez estuvo apagada durante muchos años. Hemos recorrido un largo camino desde la historia profética de Israel hasta el propósito personal que Dios está tratando de desarrollar en tu vida. Y lo que viene ahora es el punto donde esas dos líneas se encuentran. Porque la profecía no es un concepto teológico aislado. La profecía es un llamado y ese llamado no es para otros, es para ti. Vivimos en una época donde cada día pareciera empujarnos más cerca de un umbral espiritual. Hay un cambio en el ambiente global, una tensión constante, una aceleración casi palpable. Muchos lo sienten sin saber explicarlo. Otros tratan de ignorarlo, pero aún así lo perciben. Es como si el mundo estuviera entrando en una cuenta regresiva invisible. La moral se desmorona. Las instituciones que antes parecían sólidas ahora tiemblan. Las naciones más poderosas muestran fracturas profundas. Las familias se debilitan. Las relaciones humanas se vuelven más superficiales. Las generaciones jóvenes muestran una sensibilidad emocional extrema, pero un vacío espiritual que nunca antes se había visto.
Las crisis económicas, las tensiones políticas, los cambios culturales y los avances tecnológicos han creado un terreno donde las personas se sienten más conectadas y al mismo tiempo más solas que nunca. Y en medio de todo eso surge una pregunta inevitable. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Por qué naciste en esta generación y no en otra? ¿Por qué estás escuchando este mensaje y no otro? ¿Por qué has atravesado lo que has atravesado? ¿Por qué estás siendo llamado una y otra vez a despertar espiritualmente? Nada de eso es casualidad. Tú formas parte del tiempo que está viviendo la humanidad. Y este tiempo exige una respuesta diferente. No basta con creer, no basta con simpatizar, no basta con tener una idea superficial de Dios. Lo que estamos viviendo requiere personas profundas, personas valientes, personas comprometidas, personas dispuestas a dejar atrás su antigua forma de vivir para abrazar el propósito eterno que Dios tiene para ellas. El mundo está entrando en una etapa donde la confusión se va a multiplicar, donde la verdad será mezclada con mentiras cada vez más sofisticadas, donde muchos sentirán que están perdiendo el control de su vida, donde algunos se dejarán llevar por el miedo, otros por la desesperación y otros por la indiferencia. Pero Dios no llama a sus hijos a reaccionar como el mundo. Dios llama a sus hijos a levantarse, a discernir, a entender los tiempos y a caminar con convicción cuando otros caminan con incertidumbre. Por eso necesitas despertar, por eso necesitas alinearte, por eso necesitas permitir que Dios transforme tu corazón desde la raíz. Observa tu vida con honestidad. Observa tus emociones, tus decisiones, tus reacciones, tu manera de amar, tu manera de enfrentar los conflictos, tu manera de tratar a los que amas. ¿Cuánto has cambiado realmente? ¿Cuánto has permitido que Dios toque lo más profundo de tu alma? ¿Cuánto has dejado que Él sane lo que otros rompieron? ¿Cuánto has abierto tu corazón para que Él restaure lo que tú mismo dañaste? La fe verdadera no se mide por lo que dices que crees. Se mide por el cambio visible, real y constante que se produce en tu carácter. Y si no ha habido cambios, si sigues respondiendo como antes, si sigues cargando las mismas heridas y los mismos patrones, si sigues viviendo en la misma tibieza espiritual, entonces necesitas detenerte y permitirle a Dios entrar. Porque lo que viene no será soportado por personas que viven a medias, será soportado por personas que han decidido rendirse completamente, personas que oran profundamente, personas que buscan a Dios con sinceridad, personas que han dejado de justificarse, personas que han decidido cortar con lo que los debilita, personas que abrazan con valentía el proceso que Dios usa para transformarlos, personas que conocen su voz, personas que aún en medio de la tormenta caminan con paz, personas que entienden que la fe no es teoría sino vida. Tu historia no ha terminado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas lágrimas hayas derramado, no importa cuántos años hayas vivido lejos de Dios. Él sigue llamándote, Él sigue extendiendo su mano, Él sigue hablándote incluso cuando tú has tratado de ignorarlo. Él sigue buscándote incluso cuando tú te has alejado. Y lo hace porque su amor no se agota. Él no te ha guardado hasta hoy para que vivas una vida sin propósito. Él te ha guardado porque tiene un plan. Y ese plan comienza cuando tú decides abrir tu corazón sinceramente, sin máscaras, sin defensas, sin excusas. Este es el momento en el que decides qué rumbo tomará tu vida. Este es el momento en el que lo que has escuchado se convierte en acción. Este es el momento en el que oyes la voz de Dios llamándote a levantarte. Él quiere restaurarte, Él quiere darte fuerza, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere que experimentes la vida abundante que prometió. Él quiere que dejes atrás la culpa, el miedo, la vergüenza, el dolor y las cadenas que te han acompañado durante tanto tiempo. Él quiere que experimentes un nuevo comienzo. Y mientras el mundo sigue avanzando hacia su desenlace profético, tú tienes la oportunidad de comenzar una nueva historia hoy. No permitas
que este mensaje se convierta en un simple recuerdo. No permitas que las preocupaciones te roben lo que Dios quiere hacer en tu vida. No permitas que el miedo te paralice. No permitas que el pasado te detenga. Este es el día para levantarte. Este es el día para ser transformado. Este es el día para volver a Dios con todo tu corazón. Antes de despedirme, quiero darte las gracias. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por abrir tu mente y tu corazón. Gracias por permitir que estas palabras entren en lo profundo de tu vida. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca la verdad, que desea entender los tiempos y que anhela caminar con propósito. Si este mensaje tocó tu vida, te invito a apoyar este canal para que sigamos llevando luz, esperanza y dirección espiritual a miles de personas más. Suscríbete, comparte este video y deja tu comentario. Tu apoyo hace posible que estos mensajes sigan llegando a quienes más lo necesitan. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te guíe en cada paso. Y recuerda esto, cuando caminas con Él, jamás caminas solo. Aquí termina este mensaje, pero tu transformación apenas comienza.